llegaste a CIR? ¿En 88? Yo llegué en 1991. 91. O sea, no mames, estábamos prácticamente entramos Tenía juntos. 20 años cuando llegué. Sí, pues creo que como al año llegaste tú, como en el 92. En el 92 yo todavía estudiaba. Yo me integré el tiempo completo en el 94. Conmigo, ¿sabes qué? Esa es una fecha, digo, no, sin saber el día exacto, pero sí es, bueno, como hijo, dices, híjole, pues, gracias papá por la importancia que me estás dando. O sea, es una noticia que realmente, pues, ¿con quién compartes? Pues con la gente que quieres, con los que están. Dime qué increíble. Digo, si fuera mi caso y yo le dijera a mis hijos, oye, vamos aquí porque me voy a registrar como candidato, yo voy a ser. No, es una fecha que yo nunca la vas a olvidar. Nunca. Estamos con mi querido amigo Rafael Cañedo Carrión, empresario radiofónico, dueño de Marconi Comunicaciones y además, bueno, pues hijo de quien fuera toda una leyenda y nieto también de toda una leyenda radiofónica, de Rafa Cañedo y de Roberto Cañedo, fundador de la Radio Poblana, mi querido Rafa. Sí, amigo, me encantaría decir que mi abuelo, primer radiodifusor de Puebla, pero realmente como dueño poblano mexicano sí, pero el primer dueño de la radio en Puebla fue un americano, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero un americano que vivía en Puebla, puso su estación de radio. Y en esa época, estamos hablando de 1939, o sea, era cero comercial, era cero viable como negocio, y bueno, se la decidió vender y la compró mi abuelo en el 41. Pero además, tu abuelito precisamente adquiere en 1941 la XHR. XHR, efectivamente. Que ya se había fundado y que bueno, tu abuelito llegó a trabajar como periodista, porque tu abuelo era periodista precisamente. Sí, mira, llegó a trabajar, es que la historia de mi abuelo es muy particular, porque mi abuelo vivía en Veracruz. Entonces, mi abuelo hizo de todo. Mi abuelo increíblemente estudió hasta sexto primaria, pero era un ávido lector. O sea, le encantaba leer, le encantaba documentarse, le encantaba prepararse. Y por azares del destino, él trabajaba para la Casa Galloso, la de los funerales, en Veracruz. Entonces, le piden que abra la oficina de Puebla. Entonces, se viene para acá y dentro de su curiosidad, se ve que le llamó mucho la atención la radio y se vuelve periodista, porque periodista per se, pues no estudió para eso, pero era un comunicólogo natural, la verdad. Yo me acuerdo muy poco, pero toda la gente que conozco, que tuvo la suerte de convivir y platicar con él, porque con los nietos era, hola, nos saludaba y vais a jugar al jardín. O sea, pues otra generación. Y bueno, y de ahí empezó la historia. Pero él es el fundador de esta dinastía radiofónica. Exactamente. Que es junto con los Grajales, digámoslo así, los más antiguos sí, claro, radiodifusores poblanos. Don Joaquín Grajales fue el segundo radiodifusor de Puebla, pero mucho tiempo después, Estamos hablando de que a lo mejor unos 12, 13 años después de que se la compró mi abuelo, la XHR. Así es. Y bueno, ¿en qué año nace tu papá, don Rafael Cañedo Benítez? Mi papá iba con el año, nació 1 de enero de 1942. Y ahí empieza. ¿Dónde nacen? ¿De dónde es tu papá? ¿De qué colonia de acá de Puebla? Era la época del centro. O sea, mi papá de niño vivió en el centro y después, que es la casa que ya me tocó, la casa de mis abuelos, ahí en el Carmen, la privada Nuevo León. Ahí precisamente nace Rafa Cañedo. Exactamente. Bueno, no, nació ahí y después se cambiaron. Y ya se cambia. Pero ahí vivieron mis abuelos con sus 4 hijos. ¿Tu papá qué estudió? Mi papá estudió Derecho. Era abogado cuando era abogado, ¿cómo era? Abogado, licenciado, abogado y actuario. Porque ahorita ya le cambiaron, solo es licenciado en abogado, Derecho. Notario y actuario. Y actuario, exactamente. Egresado de la máxima casa de estudios. Exactamente, egresado de la UAP. Incluso después, en el año, no me acuerdo si fue en el 2000 o en el 99, regresó a la UAP a estudiar una maestría en políticas públicas. Así es, me acuerdo que estudia la maestría precisamente. Que no termina. Es más, fue en 99 y no termina porque se va a la campaña al Senado en el 2000. Al Senado de la República. Efectivamente. Tu padre fue un destacadísimo político. Híjole, la verdad sí. O sea, como dicen, pues yo estoy orgulloso. Parecería presunción, pero no. Y sabes que tuvo una carrera política
pues muy rápida. O sea, fue regidor, diputado local, diputado federal, presidente municipal, presidente del PRI en ese momento y después senador. Así es. Solamente Alejandro Armenta ha completado el ciclo. Exactamente. Pero tu papá iba en ese sentido. Sí. Pero antes de entrar al tema político, porque fue un fregonazo como político, y además yo tuve el gusto de trabajar con él en las dos áreas, tanto la periodística de su empresa y como político. Pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo le van haciendo, si siendo abogado, cómo le nace el gusto por la radio? Mira, ¿sabes qué? Es una historia muy, digamos, chistosa, porque mi papá era el más chico de los 4 hermanos. Mi papá era abogado, tenía un despacho pues, muy reconocido. Incluso sus compañeros de buffet eran Carcaño, gran abogado conocido, Antonio Carcaño, Lauro Castillo, que después fue el abogado general de la UAP. Así es. También, y fue síndico municipal. Efectivamente. Y tenía otro socio, Gabriel Guerrero, gran amigo. Él no destacó tanto en la política, pero mi papá, yo lo veía muy feliz, siendo abogado, incluso los sábados. Su oficina la tenía aquí en el edificio Diana. Los sábados, que es que me iba a trabajar con él. Y de repente, como yo he haber tenido, ¿qué? 7, 8 años, de repente me dice, oye, pues, ¿quieres ir conmigo a trabajar? Sí, vamos. Pero en lugar de ir a su oficina, nos fuimos a Reforma, donde estaban las oficinas de la estación. Era la transición. En Reforma 125 estaba las oficinas administrativas. Y en la 2 Poniente 101 estaba el transmisor y la cabina. Entonces, bueno, fuimos ahí. Yo dije, pues qué chistoso. Y la radio, y los discos, y todo a todo dar. Y de ahí empezó a trabajar en la radio. Después dejó la abogacía, se dedicó 100% a la radio. Entonces yo ya un poco más grande, porque de chiquito no entendía muy bien qué estaba pasando. Entonces mi abuelo le dijo a mi papá, oye, ¿no te quieres quedar tú en la estación? Porque tus hermanos no quieren. O sea, ninguno de sus hermanos ninguno de tus tíos quiso entrarle al rollo radiofónico. Ninguno. Yo me supongo que hoy han de decir, bueno, ¿cómo dejé pasar esa oportunidad? Pero mira, mi tío, el más grande, era doctor. Entonces él estaba muy metido en su carrera. Luego, el siguiente tío era ingeniero químico. Incluso él se fue a vivir a México. Trabajó mucho tiempo en esta fábrica donde hacían las cochinas de gas en Tatza. Tanques de acero Trinity. Entonces vivió mucho tiempo en México. Luego mi tío Alejandro funda Viajes HR. Ese era su negocio, era contador. Entonces, pues, ¿quién le quedaba a mi abuelo? Pues mi papá. Mi papá dijo, órale, va. ¿Cómo de qué año más o menos es cuando él toma la estación? Yo creo que debe ser 76, entre 75 y 77, más menos. Te pregunto, porque era una estación. En ese momento, era la HR, que era de nosotros, y estaba la chica musical. Ok. Que era de los de Núcleo Radio 1000, que eran muy amigos. Radio 1000 en Puebla. Radio 1000 en Puebla. La chica musical, exactamente. Que eran muy amigos de mi abuelo. Entonces, les dan la estación y mi abuelo se las renta y se las maneja. Exactamente. Te pregunto esto porque desde ahí empieza a formar, por eso es tan interesante, porque fue un monstruo de la política, pero radiofónicamente hablando también fue un monstruo. Claro, formó el núcleo radiofónico más importante que existe en Puebla y que a la fecha todavía sigue siendo el más importante. En Puebla, y yo diría no solo en la ciudad, sino en el estado. Pues porque había estaciones en su momento, se fueron sumando estaciones en Tehuacán, en Atlisco, en San Martín, más aparte teníamos Jalapa. Sí, empieza a formar todo un conglomerado, ¿no? Claro. ¿A ti te tocó todavía que tu papá, que trabajara Montero Ponce en la HR? No, a mí ya no me tocó Montero. A mí, mis primeros recuerdos era cuando entraba Jesús Manuel. Okay. Para mí el primer conductor, bueno, donde Montero obviamente, porque don Enrique, porque bueno, pues era la voz de la noticia en Puebla, todos lo conocíamos, pero realmente a mí me tocó, no trabajando, o sea, yo seguía siendo un adolescente, fue
Con Jesús Manuel. Con Jesús Hernández. Manuel, exactamente. Es que la leyenda radiofónica de Montero Ponce nace también en el HR. Sí, cuando claro. deja La Voz de Puebla. Claro. Y hace el primer Claro. noticiero radiofónico que existía en Puebla. Que todavía ahí mi abuelo, digamos, es el que le da la oportunidad, Ujú. efectivamente. El que hace el acuerdo con él. El que hace el acuerdo con él. Y ahí hacen el noticiero. Sí, efectivamente. Cuando no existían los noticieros radiofónicos, ¿no? No. Todo era la tele. Así básicamente. es, y deciden hacer el primer noticiero radiofónico aquí en Puebla. Y ustedes se pueden dar el lujo de poder decir que han tenido, o que tu familia tuvo, pues a las leyendas, ¿no? Tanto a Pues Montero sí, Ponce, sí, claro. a Jesús A Manuel Jesús Manuel, Hernández, que en su momento. y después a Javier López Sí, Díaz. Sí. Y aparte, gente, bueno, que Jesús Manuel no tanto. Pero don Enrique, pues ya debe haber estado unos buenos 10 añitos, 8 por ahí. Y bueno, López Díaz tuvo 35 años. 35 Claro, años. o sea, entonces. Y bueno, y en el Inter estuvo Jesús Manuel, que creo que estuvo como 3, 4, no estuvo tanto por. Bueno, ella fue un acuerdo político en su. Por temas políticos. Por temas políticos en su momento, cuando era muy difícil que pudieras opinar libremente. No es como hoy que prácticamente puedes decir lo que quieras. Era una época Difícil, complicada. complicada, sobre Sí. todo para ser periodista y sobre todo para hacer un periodismo libre y sin tapujos, por decirlo así. Sí, eran épocas muy complicadas. Muy. Tuvo un pleito con Mariano Piñaolaya, Sí, claro, precisamente. efectivamente. Es más, Jesús Manuel por eso sale, Así es. por don Mariano. Exactamente, en 1988. Y Exactamente. después, el 1 de diciembre, 1900 arranca Javier López Díaz. 1988. Y mira, yo creo que, bueno, un pequeño resumencito. Yo creo que lo que hizo Javier, nadie lo había hecho en Puebla. La red ciudadana, la red de taxistas, fue un visionario en su momento. Y la cuando se verdad. lo platicó a tu papá, que Javier López Ajá. Díaz traía todo esto, ¿tu papá qué dijo? Porque el apoyo de tu papá fue fundamental. Fundamental. ¿Sabes qué? Fíjate, mi papá era un hombre, yo creo que adelantado a su tiempo. Adelantado a su tiempo, le encantaba la tecnología, no estaba peleada con ella, a lo mejor no le entendía, pero pedía que se le explicaran. Y si no le entendía, pero le latía el proyecto, decía, adelante. Yo te puedo decir que, híjole, desde ¿qué habrá sido? 88, yo creo que debemos de haber sido la primera estación de radio, no quisiera decir de México, pero de Puebla, donde todos nuestros sistemas estaban basados en la computadora, ahora sí que nuestra continuidad, Ya todo se hacía programación, todo se hacía por computadora. que era una friega, porque eran unos gabinetes gigantes, IBM, porque aparte mi papá todo lo que no fuera IBM lo veía chafa. Entonces, en discos, ¿no? Tenía su chiste, pero era un adelantado. Y cuando Javier le platica lo que quería hacer, o sea, yo creo que mi papá ni la pensó, dijo, va. Y bueno, y hoy vemos los resultados. Sí, formaron el noticiero radiofónico más importante, más escuchado. Sí, y sobre todo que se volvió un noticiero regional, más que local. Ujú. Y social, ¿no? Sí, claro. Que nadie lo ha logrado todavía hacer, ¿no? Y quién sabe si se logre, ¿eh? Sí, muy difícil. ¿Quién sabe si se logre? Muy difícil porque, bueno, pues llevan picando piedra 35 años. O sea, está muy consolidado el concepto, está muy consolidado la forma de hacerlo. Entonces, pues yo creo que como un diamante que ya puliste y que ya lo hiciste diamante, pues solo hay que darle su limpiadita. ¿Y cómo se conforma el Grupo ASIR? Ajá. ¿En qué año se conforma el Grupo Mira, ASIR Puebla? Grupo ASIR Puebla, éramos Grupo HR, no sé si te acuerdes. Sí, todavía estaba chavo, pero los escuchaba. Sí, el exactamente. HR, el Grupo HR. Grupo ASIR Puebla se conforma en el 80 y nos pasamos a Plaza San Pedro en el 88, 87, más o menos como en el 86, 87. O sea, mi papá empezamos a crecer mucho. O sea, éramos dos estaciones y bueno, y llegamos a hacer 8 locales, o sea, 8 estaciones en Puebla, más las foráneas. Entonces, empieza a crecer el grupo y bueno, pues no había lana que alcanzara. Entonces le presentan a mi papá a los señores Ibarra, al señor Francisco Ibarra López, efectivamente.
Y se hacen muy buenos amigos. Entonces mi papá le dice, oye, pues es que nos están vendiendo estaciones en Puebla. No me alcanza, éntrale. Entonces dice, órale, va. Empezaron a platicar, conformamos Grupo Asir Puebla. Yo como grupo, ellos tenían las intenciones de hacer un grupo muy poderoso nacionalmente, que realmente lo lograron. Lo lograron. Y entonces empieza a crecer el grupo, sí, de la mano de mi papá, la visión de mi papá, pero también con la ayuda y la visión de la familia Ibarra. Sí, en 1988 estrenan ustedes la Radio Plaza. La Radio Plaza. Y viene Carlos Salinas de Gortari a inaugurar. 5 de mayo de 1988. Viene Carlos Salinas de Gortari, efectivamente, a inaugurar, que ahí sí vino Carlos Salinas de Gortari por la ayuda y la influencia de don Francisco. Sí, Realmente. lo recuerdo, ahora sí que lo recuerdo muy bien, aunque Sí. yo todavía no trabajaba con ustedes, Ajá. pero recientemente vi las fotos. Sí, claro. Y fue, bueno, yo me acuerdo, porque aparte Salinas, pues acababa de entrar. Acababa de entrar, pero traía ese manto, pues, de poder. Esa aura que todo el mundo decía, wow, Salinas. Primer presidente que no era abogado, era economista, traía un gabinete súper fuerte preparado. Entonces, pues sí, Salinas, pues era, sigue siendo Carlos Salinas de Gortari. Entonces, sí, me acuerdo perfecto. Oye, a mí me llamó mucho la atención en ese momento. ¿Cuántos años tenías? En el 88 tenía 20. Bueno, tenía 19 porque cumplía 20. Ya estabas. Ahora sí que ya estabas gozando. Ya estabas gozando todo el momento. Y ya, claro, ya sabías. Lo que me llamó mucho la atención fue, nunca me había visto en un evento que acudiera el presidente de la República. Cuando llega el Estado Mayor, pues sí, te impacta. Y más a los 19 años, veías a los militares y todo lo que traía alrededor. Sí me llamó mucho la atención y fue un evento, la verdad, increíble. Y regresando un poquito más para atrás, cuando hacemos la presentación de el cambio de Grupo HR a Grupo Asir Puebla, no sé si te acuerdes, la presentación fue ahí en Le Charmants. Incluso, me acuerdo perfecto, vino Cristal a amenizar la cantante, amenizar el evento, efectivamente. Entonces sí, ha de haber sido en 87, efectivamente. ¿Cómo era tu papá en su visión radiofónica? Ajá. Te pregunto porque tú después te incorporas ya también. Sí, claro. Y empiezas a trabajar y empiezas a tomar parte de todo. ¿Cuáles eran sus indicaciones? ¿Cómo tenía esta visión? ¿Qué le permitió ser ese tigre radiofónico? Mira, yo creo que era su visión de modernidad. O sea, yo creo que muy, muy temprano entendió, bueno, estamos hablando del final de los 80 principios de los 90, cuando empieza a cambiar la tecnología. Digo, el internet estaba un poco lejos, pero sí entendió que lo que venía era, no el internet todavía, pero sí lo digital. O sea, que teníamos que hacer la transición a lo digital, guardar todo en servidores, iba a ser mucho más fácil. Yo tenía una visión del futuro, la verdad, bastante visionario, por repetir la palabra. O sea, sí veía las cosas. Sí, era un adelantado, como estamos platicando. Un adelantado, sí. De veras. Entonces, él, pues puso computadoras, cambiamos en los 80 de vinil a CDs, y a principios de los 90 de CDs a lo digital, que era un rollo, porque no estaba tan fácil. Luego se atoraba el sistema y había que resetearlo. Entonces tenías que tener los CDs también, porque si se caía el sistema, pues eran sistemas totalmente... Sí, no te ibas a quedar totalmente en el aire, a lo mejor si nos comparamos con lo de ahorita, pues totalmente rudimentarios, incluso no comerciales, eran hechos en casa. Yo me acuerdo las pantallas pues es como las que vemos en las películas de hace 40 años, una pantallita de este tamaño de letras verdes. O sea, y ahí estaban los ingenieros dándole a la programación y lo corrían, y fallaba, y corrígelo, y fallaba, y corrígelo. O sea, fue un proceso lento, pero yo creo que al final... Pero él traía ya esa visión, sí, ¿no? Como bueno, dices. Incluso en la parte, ya dejen la parte radio, en la parte de pagos a proveedores,
todos los cheques, todas las pólizas, todo, también era por computadora. Me acuerdo de las computadoras estas de matriz de punto, todos los cheques, facturas, todo se hacía digitalmente cuando no era lo común. Sí. Entonces, sí era una visión, y yo creo que tenía una visión también muy clara de hacia dónde iba el radio. O sea, no le dio tiempo de ver lo que estamos viviendo ahorita, que bueno, que la radio sigue siendo un medio masivo muy importante, pero sí hay que decirlo, la competencia que tiene ahorita la radio no es la que teníamos nosotros cuando vivía mi papá. Pues no existía YouTube, no existía Facebook, no existía redes sociales, no existía la transmisión por internet. Entonces la radio y la televisión eran los medios principales. Ahorita que la competencia está muy fuerte, yo creo que a él le hubiera encantado vivir lo que estamos viviendo ahorita. Porque era un tecnológico. Es más, el primer celular, quitando las películas que vi en mi vida, se lo vi a mi papá. Así es. O sea, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas? Un portafolito. Lo platiqué con Lupita, sí, que ves que en la entrevisté por Javier, y lo comentábamos. Te iba a comentar ahorita. Los primeros enlaces, cada hora en la hora de informativos, los tuvieron ustedes. Sí, claro. Adelantados también. Sí, claro. En 1988, 87. Más o menos. Que eran los a tiempo, ¿te acuerdas? No, claro. Y luego ya cambiaron a radar. A radar, exactamente. Pero luego, aparte, los primeros teléfonos celulares, tu papá nos los dio en 1992. O sea, unas madresotas así que eran de Yusacell, ¿te acuerdas? Claro. De Yusacell, efectivamente. Porque le empezó a gustar el tema de que hiciéramos los enlaces en vivo. En el lugar. En el lugar. Y fuimos también de los primeros noticieros que transmitimos desde el lugar. Sí. ¿Sabes también que yo creo que caracterizaba mucho a mi papá? Que no le importaba, o sea, le contabas a lo mejor una locura, o sea, la digería y decía, va. O sea, no decía no. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué puede pasar? ¿Y por qué puede salir mal? Decía, no, ¿qué puede salir bien? Y vamos, o sea, veía la vida muy positivamente, incluso nos dio chance. Cuando yo entré a trabajar con él, conformamos pues tú también estabas, o sea, éramos muchos jóvenes. Un grupo de jóvenes. O sea, un grupo de jóvenes. Que no pasaba de los 24 años, el mayor. O sea, no, chavos de 19. Entre 19 y 25, 26. Y no sé si te acuerdes, cuando creamos el concepto de Stock FM. O sea, le presentamos el proyecto, música 100% en inglés, dijo, va. Y nos dejó hacer prácticamente lo que quisimos, no sé si te acuerdas, hicimos la primera transmisión de radio desde un paracaídas, que fue un fracaso total, se voló el aparato, no lo volvimos a encontrar, el que se echó en paracaídas iba en tándem, el que iba a transmitir se rompió la pierna porque cayeron mal aquí en las ánimas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nos dejaba experimentar. O sea, era un hombre que te dejaba experimentar con cosas diferentes y no se amarraba al status quo, por decirlo así. No decía, vamos a hacer la radio tradicional, sino decía, vamos a salirnos de la caja, vamos a salirnos de la forma tradicional y vamos a hacer cosas diferentes. Oye, ¿qué le gustaba más, la política o la radio? Yo creo que la política. ¿Sí? Yo creo que sí. Mira, la radio era su... Híjole, ¿cómo lo podré decir? La radio era su negocio, era lo que le daba fuerza, pero la política era la niña de sus ojos. ¿En qué año se empieza a involucrar en la política? Mira, híjole, si nos vamos para atrás, mi papá... O sea, mucha gente piensa que su ingreso oficial a la política fue con don Guillermo Pacheco, cuando fue regidor de Hacienda, en 86, 89. Sí, 86, 89, porque luego 89, 92, no, 90, 87, 90, porque después fue Marco Antonio Rojas y 93, 96. Ya fue mi papá. Pero no, porque cuando yo era niño, te estoy hablando... Pues me acuerdo porque me llevaba a México, pero te estoy hablando que yo he de haber tenido 6 años. O sea, 5 años. Mi papá fue delegado de turismo en Puebla.
O sea, era el jefe de Los Ángeles ¿En Verdes. serio? Eso no lo sabía, Sí, fíjate. sí, exactamente. Y tenía, mejor perfecto, no sé incluso si viva, tenía pues como trabajaba con él, Samuel, yo no me acuerdo cómo se apellida, Samuel, que era como el jefe de todos Los Ángeles de Los Verdes. Ángeles Verdes, pero mi papá era el jefe de todos porque fue delegado de turismo. Ok. Entonces, no te puedo decir que 1000 veces, pero sí me acuerdo de un par de veces que me llevó a la Secretaría de Turismo a México y en lo que él trabajaba, Samuel me llevaba ahí un parquecito de diversiones que estaba muy, muy cerquita. A que jugaras. Entonces, todo. para mí, el primer recuerdo político que tengo de mi papá fue que fue delegado de turismo. Luego ya regidor en el ayuntamiento Después de Pacheco. regidor en el ayuntamiento de Pacheco, y digamos que ahí empieza su carrera meteórica dentro de la política. Así es. Porque es diputado local en 91, más 91 diputado local, 92 diputado federal y 93 presidente municipal. O sea, pidió licencia pues prácticamente dos veces. Era una carrera meteórica. Una carrera Presidente del comité municipal del PRI, presidente estatal del PRI, que era PRI, lo que decíamos. claro, presidente claro. municipal, diputado local, diputado federal. Y hasta y- que llega senador de la República. Exactamente, en el En la 2000. elección del 2000, el primer tsunami, en donde el PRI pierde prácticamente todo. El primer tsunami en ese momento azul, donde Azul. efectivamente, es más, me acuerdo perfecto, como el día de la elección, ahora sí que la central eran nuestras oficinas. O sea, ahí estaba recibiendo información y de cómo íbamos. Yo llegué como a las 10 de la noche y mi papá venía saliendo. Me dice, vamos, ya perdimos. Joder, yo, ¿cómo perdimos? ¿Cómo es posible? Pues sí, la ola azul, complicado. Obviamente nos vamos todos a dormir y al otro día, a las 10 de la mañana me habla mi papá, pues les dimos la vuelta y ganamos. En la noche les dimos la vuelta y ganamos. Dije, no, pues a todo dar. Incluso, no te acordarás, en el Sol de Puebla declara ganadores a los del PAN. A Francisco Fraile y a Ana Natere, Teresa Ananda. que en las fotos del Sol salen abriendo champaña y todo. Y bueno, como dicen, la historia, Y la historia se cambió Así es. efectivamente. Entonces sí, fue el primer tsunami donde prácticamente el PAN ganó todo. Así es. Oye, ¿cómo decide tu papá operarse en el 2001? ¿Por qué se opera tu papá? Mira, realmente se opera porque se cansaba mucho. O sea, se fatigaba mucho. Mi papá fumó como los grandes. O sea, pero fumó. O sea, a mí me impresionaba cómo fumaba. Mi papá dejó de fumar exactamente 13 años, 14, antes de morir. Porque fue a ver al doctor, le hicieron sus análisis y el doctor le dijo, si sigues fumando como estabas fumando, no te doy 2 años. Te vas a morir. Y ahí sí también tengo que decirlo, mi papá era de convicciones y cuando tomaba una decisión, verdaderamente la tomaba, no era de mañana, no era ahorita. Entonces salió del doctor, se fumó su último cigarro y dijo, al otro día dejo de fumar y así. Y dejó de fumar. El daño ya estaba hecho. Tenía su capacidad respiratoria, pues no estaba al 100 porque tenía principios de efisema y después le salieron arriba de los pulmones unas cosas que les dicen bulas pulmonares, que es como un globo que te sale arriba del pulmón, entonces te apachurra el pulmón y eso hace que todavía tu capacidad respiratoria baje un poquito más. Entonces, él tenía la idea pues, de ser candidato a la gubernatura del estado. Efectivamente, entonces dijo, si sigo así, no voy a aguantar la campaña, tengo que estar preparado, tengo que estar fuerte. Entonces fue a ver un doctor, igual la otra vez le hicieron sus análisis, le dijeron, ¿sabe qué? Pues sí, tiene esto, no le recomendamos que se opere. O sea, está bien, pero don necio de ideas fijas dijo, no,
no puede ser, no, yo tengo que estar bien. Sobre todo, ¿sabes qué le pesó mucho? Yo creo que fue lo que movió porque no los platicó, lo que movió la balanza, cargó a mi hermana y caminó, haz de cuenta, 3 pasos y haz de cuenta que había corrido un maratón. O sea, eso fue lo que dijo, lo que hizo, yo creo que cambiara a verdaderamente a operarse. Entonces, ya sabes, empezó a investigar. Mi tío, su hermano el más grande, era doctor y le dijo, ¿sabes qué? Ya vi tus análisis, no te operes, no te conviene, es una operación que... todo el mundo le dijo que no, pero él ya lo tenía pensado. Entonces, fíjate, todavía, de veras, era un necio. Ideas fijas, a lo mejor se va a oír fuerte la palabra, pero era un patriota y te voy a decir por qué. O sea, amaba a su país. Él era un investigador, no había internet, o sea, entonces empezó a investigar. El mejor doctor del mundo para lo que él tenía estaba en Canadá. Entonces dijimos, vamos a Canadá, que te ve este doctor y ya tú decides. No hay que ser malinchistas. En México hay gente súper preparada. No, yo en México. Pues bueno, entonces siguió buscando hasta que encontró el doctor que le dijo, yo sí te opero. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Cómo recuerdas a tu padre, Rafa? ¿Sabes qué? Híjole, fue un super papá, ¿qué te digo? Un super papá. Yo creo que si me regañó 3 veces en mi vida, fueron muchas. ¿Sabes que tenía una forma también muy particular de decirte las cosas? No gritaba, no se enojaba, pero las palabras que utilizaba, sí decías, híjole, no, sí, claro, la cagué, estoy pésimo. O sea, y fue un super papá. Digo, la verdad, ¿qué te puedo decir? Conviví mucho con él de niño, porque no estaba en la política. Ahora sí que se metió en la política y lo perdimos. O sea, lo veíamos muy poco. Pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Gran consejero. Digo, de veras, tenía muchísima experiencia. Entonces, gran consejero. Y de veras siempre estaba, bueno, tú lo conociste. Sí. Siempre estaba con una sonrisa, en la cara. Mira, te puedo decir verdaderamente, no conmigo, o sea, que yo te diga, vi a mi papá enojado, pero sí enojado de ¿qué pasó? 2 veces. Cuando estábamos construyendo Grupo Asir, el que iba a instalar las antenas parabólicas, pero antenas parabólicas para bajar la señal de RTC, para bajar la señal de México. No sé qué hizo, que la regó. No sé por qué mi papá, pero se puso como loco. Yo hasta dije, bueno, pues como que no es para tanto. Pero de veras se puso súper enojado. Y una vez, saliendo del ayuntamiento, en el grito, saliendo del ayuntamiento, increíblemente con Mario Alberto Mejía. No sé por qué se hicieron de palabras. Mi papá le empezó a decir y Mario Alberto le refutaba. O sea, yo dije, mi papá enloqueció. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y todavía nos subimos al coche. Y todavía dice, no, es que dice cosas que no son. Y en lugar de preguntar, ataca. Y estaba de veras enojado. De veras enojado. Yo creo que fueron las únicas 2 veces que lo vi verdaderamente enojado, porque se oirá trillado, aunque no hubiera estado en la política, siempre ponía el diálogo antes que otra, siempre. O sea, lo que dices, siempre tenía una sonrisa, siempre, pero tenía una forma de decirte las cosas. Sí. Te puedo decir, bueno, tú trabajaste con él, Richard. Te puedo decir que he tratado a muchos políticos y he tratado a gobernadores. Ajá. Pero tu papá como jefe imponía. Sí. Aunque no te regañaba. Hasta y aunque siempre hijo, tenía una sonrisa en la cara, subir a ver a tu papá a su oficina cuando te mandaba a llamar. ¿Sabes que sobre todo
no que habías pedido cita, sino sube. Sí. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Ese camino de las escaleras a su oficina. Claro. Puta, te iba pasando toda tu vida por la mente, como diciendo, ¿qué hice? El tormentoso camino para subir a su oficina. Y luego también, bueno, estaba Queta, que fue su secretaria toda la vida. También veías a Queta y decías, no, pues creo que sí está en la fregada esto. Sí, ya entrabas derrotado. Sí, claro, no, esto no va a estar tan grave. Oye. Pero mira, yo creo, o sea, también pues hoy, ¿qué puedo decir yo? Como hijo, estupendo empresario, estupendo político, estupendo papá. Para concluir esta charla, además agradeciéndote, mi querido Rafa, ¿hubiera sido gobernador? ¿Crees que hubiera sido gobernador? Híjole. Venía el 2004. Mira. Era la carta. Era la carta fuerte. Flores. Claro. Yo creo que sí hubiera sido gobernador. Creo que hubiera sido un estupendo gobernador. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo la muerte de una persona, y ya pasó 2 veces en este estado, cambió la dirección totalmente del futuro de Puebla. O sea, con todo respeto al licenciado Marín, si mi papá hubiera sido, pues él no hubiera sido. O sea, no sé en qué otro lado hubiera quedado el licenciado Marín, porque pues, estaba dentro de la política, a lo mejor hubiera sido secretario. Senador, porque también pues, era buen político, estaba metido y estaba en el ajo y estaba en los quereres nacionales. Entonces, incluso yo, bueno, ya sabes, es pura especulación. Yo digo, a lo mejor, por ejemplo, Rafael Moreno Valle, a lo mejor no se hubiera ido al PAN. O sea, a lo mejor se hubiera quedado en el PRI. Y a lo mejor hubiera sido la historia de Puebla cambió. El siguiente gobernador. Pero bueno, cambia la historia y luego muere Rafael Moreno Valle y vuelve a cambiar la historia. Entonces, la muerte de 2 Rafaeles cambiaron la historia de este estado. Exactamente. No sé si para bien o para mal, pero yo estoy casi seguro, sin meter las manos al fuego, que hubiera sido. Porque pues era el gallo, ¿no? Era el gallo de Melquiades. El gallo de Melquiades, claro. Y Melquiades pues traía una visión de estado pues, diferente y sabía dónde sí, dónde no. Y bueno, yo creo que gran parte de esa preparación que mi papá sintió que necesitaba, pues fue lo que al final lo llevó a su muerte. Rafa, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Richard. Ahora sí que muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Me haces recordar a mi padre que fue... Pues mira, ¿qué te digo? Nuestros son pues parte importantísima de nosotros, ¿sabes qué? De quién somos. O sea, yo espero, híjole, de veras, tener la mitad de la inteligencia política, empresarial y humana que tuvo mi papá. Con eso me doy por bien servido. Y ojalá mis hijos también la tengan. Gracias, querido Rafa. Gracias a ti, mi Richard. Preparados. O sea, como dices, tu papá leía un chingo también. O sea, y siempre le llegabas y lo querías cuentear. ¿Qué pasó, licenciado? Fíjese usted que eso... No me diga usted que eso no es así. Sí. A ver, déjeme la chingada. No, y porque era... O sea, como papá, ¿sabes que te obligaba a que investigaras? Haz cuenta, una vez, no sé qué estaba diciendo... Y me acuerdo perfecto, porque aparte esa palabra se me quedó para el resto de mi vida. Entonces dice, no, y es que fuimos a no sé de dónde y pinche terreno totalmente agreste. Y yo me quedo así y se me queda viendo y me dice, no sabes qué es agreste, ¿verdad? Y yo no tengo ni puta idea, pa. Me dice, aquí, ¿te acuerdas que tenía sus libros atrás en su oficina? Sí. Me dice, ahí está el diccionario, búscala ahorita y me lees la definición. De agreste. O sea, entonces ya ahí voy, leo la definición y ya te das cuenta, terreno no desarrollado, baldío, la chingada. Entonces ya le digo, es eso. Pero de ahí, y muchas palabras me decían, búscala. Y pues también eso a mí me ayudó a enriquecer muchas veces mi propio vocabulario. Sí. Una parte de él. O sea, una parte, pues como el político, como el papá, como el radiodifusor, pero sobre todo la parte que hay atrás en la política. Cómo hacía sus negociaciones, cómo platicaba, con quién decía, jálale aquí, apriétala acá, vamos acá. No, y hay que hablar con... O sea, esas negociaciones, como dicen, no quisiera decir en lo oscurito, pero en lo oscurito... La verdadera operación. La verdadera operación, no lo que todo el mundo ve, no lo que incluso yo veía, no, la verdadera operación política para llegar ahí y porque incluso son los pleitos, porque pues si tú quieres, pero hay 8 que también quieren y todos se están moviendo. O sea, entonces, ¿qué hace o qué hizo
que él escalara más rápido Sí, esa escalerita. era un chingón, O sea, ¿por qué fue él? Todos somos amigos hasta que nos gusta Hasta la que misma nos gusta la vieja. misma vieja, exactamente. Es correcto. Entonces digo, esa negociación, esa parte que hay atrás que nadie ve, sino solo el que la hace, o a lo mejor él y sus muy cercanos políticamente, me hubiera encantado.